Wow, este año fue muy extraño. Tenía planeado hacer un video más elaborado, como un intro anime y toda esa madre que hice los años pasados, pero creo que teniendo en cuenta la calidad de mis videos anteriores y la llegada de nueva gente de habla inglesa debido a, bueno, pues Sleepless, creo que necesitaré hacer algo más autocontenido por este año. Así que consideren este un reboot de la serie de Feliz Año y Prospero Video Nuevo. Tal vez incluso le cambie de nombre para el siguiente video, quién sabe. No tenía planeado iniciar este año con dos funas. Y una de funa, técnicamente. Pero al mismo tiempo tampoco tenía planeado conseguir novia ni volver a la comunidad de Cat Sleep. Y bueno, pues ni siquiera hacer un videojuego, así que wow, cómo vuela el tiempo. Pensé que no tendría mucho de lo que hablar, pero creo que tengo algunas palabras que decir. Especialmente debido a un proyecto de universidad. Old Godzilla was hopping around Tokyo City like a big playground. Ok chicos, lamento tardanza esta vez. El surceso de actividad de este año, algunos temas de cuestión personal me llevaron a hacer la misma cantidad de dibujos del año pasado. Sí es cierto, conseguí igualar la cantidad de arte parcialmente. El año pasado no solo tenía Newgrounds, también tuve dos animaciones. Sin embargo, esta baja relativa se explica por el tema de Artfight. También por un inicio de año universitario durísimo y dibujos personales. Quería que este sea el año de calidad sobre cantidad, con eso hacer animaciones y otras cosas, pero creo que ha sido más bien el año de avances. No nos adelantemos, vayamos con lo que sí terminé. 15 dibujos en la sección de arte, bueno, más que el año pasado, técnicamente, ya que el año pasado hice más doodles o dos animaciones, pero también tengo que añadir que hice varios dibujos con GIFs y varios otros dibujos en medio. Esta vez no considero tener mucho que decir de los highlights, pero tengo varios. La saga de Ritetas está chévere, el primero me dio un chingo de trabajo y el tercero fue hecho por obligación básicamente. Me divertí con la zona que hice mi flaca, lo curioso es que oficializamos la relación justo antes de que hiciera la primera versión. También el fondo de las otras dos versiones he sacado del cover de su álbum, Behind the Veil of Innocence and Fragility. Si son fans del metalcore, les recomiendo escucharlo. El ejercicio de reseñar un OC de un amigo fue divertido, aunque realmente siento que fue porque, sin tratar de defender, el OC de Redeemer tenía un diseño muy simple. No hice mucho realmente, solo le di el mismo tratamiento que le di a otros diseños anteriores míos, lo que sería agregar coherencia o hacerlo más detallado. En el caso de Nico quise ir más con el concepto principal de su diseño, añadiendo una chamarra que parecía una capucha de la Calaca Tenebrosa y dando el diseño de calaveras de animales a sus armas. Lo mismo va para el diseño de la forma humana de Miose. Y por último, un coche Samar se tío por el dibujo de Nia. Y no soy el tipo de personas que hace cosas por despecho, pero es un bonito extra. Otra cosa que hice fue un GIF animado con temática de ficha de personajes juegos de lucha para un OC de este tipo. Me pasé mucho en Slayer para sus movimientos y un poco en Zero Suit Samus. Cold Steel, the Hedgehog. Así que participé en Artfight. Una vez. Sigo mi panel Freddy. Tenía un OC que me parecía lindo y tenía un concepto interesante que decidí mostrar como si fuese un super de un juego de lucha. Siento que debido a su arma y a sus habilidades, Hiyori sería un sabanero mid-range con algunos movimientos rushdown. Sería Mismin. No. Esto iba a ser una parte de series de animaciones, en las cuales dibujaría el OC de otras personas como si fuesen personajes de juego de lucha. Tenemos a Valentine y tenemos a Hiyori, y nadie más. También metí a ciertos OCs para que me lo dibujaran. No son ni de cerca la mayoría. Podría llenar 50 personajes con OCs. Decidí dos para cada sección. La primera sección es random, que incluye a Jenny y Misona. Dibujen a Jenny, por favor. La segunda es Pride Fight. Creo que voy a reseñar por quinta vez a Rielo para cuando lo pongan en el juego de una vez. Y la tercera es The Shadow Walkers, un proyecto muy personal. Prefiero no mencionar mucho, ya que creo que es más gracioso cuando no se ven venir algunas cosas. Kiss me, Eduardo. I want you to. Back off, Eduardo! Why? She's legal? Oh Dios mío, puedo hacer un avance. A mitad de este año tuve complicaciones con Adobe Animate. Y antes de eso tuve problemas de motivación en Sleepless.
y ahora mismo ando desarrollando 3 juegos al mismo tiempo. Sin embargo, siento que el próximo año, para junio-julio, tendré el episodio 2 completo. He logrado fijar el título a una referencia a Spirit of Versailles por 2 razones. En primera, siento que las letras caben muy bien con el tema de la historia que se va a tocar en el triple. Y la segunda, porque la otra canción que iba a tomar su puesto, Venus y Baco de Serbia, cabe mejor para el episodio 3, el cual, debido a tiempo y motivación, creo que sería el final. Tenía planeado hacer como 9 o 12 episodios, uno a uno con una historia inspirada de cierta forma en la sección del fandom actual de Get the Flip, o lo que era actual cuando empecé a hacer esos videos, y ciertas actitudes que logré rescatar de ellos. Por lo menos tendrán una historia más o menos cerrada. El arco que presenté en el primer episodio será cerrado. Quién sabe, tal vez para cuando tenga 30 logré darles Sleepless 4, aunque creo que eso sería cruel. Miren, prefiero darles un final temporal que deja varias preguntas abiertas, pero por lo menos cierra el arco que he empezado, antes que concluir abriendo un nuevo arco sin dar ninguna respuesta y sin dar un final satisfactorio. Así que eso es lo que les doy. Sé que muchos de ustedes vinieron para escuchar estos de Sleepless, así que esto les doy también. Espera hasta junio. Prometo que va a haber algo. Plateados, cabello brillante, una mirada atemorizante, como una voz que es más dominante, para los dioses algo interesante. El proyecto aún anda en desarrollo y siento que sigue en desarrollo por el momento en el que hago este mismo guión. A ver, esto lo escribí cuando estaba haciendo el guión, obviamente, pero ahora que lo estoy grabando, primero aún no termino el guión, me olvidé que tenía que hacer una cosa más, y segundo, lo estoy avanzando. Algunas cosas que estoy diciendo aquí de avance ya los he hecho. Así que Jeffrey, terminado. Rafael está completamente funcional, con todos sus movimientos listos, pero con varios placeholders en el momento. Escenario 1, listo. Training Mode, en etapa de pruebas. Pero creo que para lo que necesito y para lo que el juego requiere por ahora, está bien. Por ahora los recordings no los voy a poner. Necesito experimentar mucho más con input, o tal vez actualizarlo, y terminar aplicando los settings de reversals. Grabación, ya los puse, ya están, funcionan un poco raros, pero sí están. El escenario 2 es funcional, pero le falta vida, ya saben, y ya la estoy añadiendo. Es en ese caso de donde está placeholder. NPCs en el fondo reaccionando a Wake Up Super, cosas así. También quiero añadir a Sofía. Recordé que su nombre original era Sophie, pero es Sofía. El personaje que prometí que añadiría hace años. La buena que se supone que daría comentarios en medio del match y enseñaría a los jugadores novatos ciertas mecánicas. Ok, esto lo estoy grabando. Mira, el guión lo escribí antes de hacer el guión, bueno, de hablar sobre lo que sería el video que hice anterior que este. Lo pueden ir a ver. Sin embargo, creo que la conclusión sigue siendo la misma. Así que vayan a ver primero el video que hice y luego vayan a ver esta parte. También lo que iba a decir, justo esto aquí está en el guión. Esperar que terminar el guión para el 12 de diciembre, porque este mismo día yo ya había terminado la nueva y penúltima update de Electric Cat. Creo que la música en esta suena mejor que las últimas 2 updates. Realmente me agrada como quedó, más o menos. Me inspiré mucho en el género ragtime y en música tipo Halloween, para que dé ese ambiente de casa embrujada, sin tener que irse de territorios de otros juegos de terror. Es un juego para niños, no un juego para coger manas. Dejada dije. A la verga. La fiebre. Es un juego para niños, no Silent Hill. Sí, eso es mejor. Además, por fin me atreví a compartir mi mamada con un grupo y por fin tuve mi primera review. Me pasó toda la demo y me gustó mucho el juego. Cara sonriente con lentes. Aquí te dejo algunos comentarios. No sé si en mi computadora, pero el jugador es súper rápido, lo cual me gustó bastante porque sentía que debía hacer la speedrun en los niveles. La movilidad también es bastante satisfactoria, excepto por una cosa que fue muy frustrante: no hay buffer en el salto.
lo que hacía que los controles se sintieran poco responsivos muchas veces. La estética me encantó, al igual que los personajes. También me pareció que los niveles eran bastante difíciles desde la mitad de la demo hacia adelante. Principalmente por la velocidad del jugador y porque me di cuenta que podía curarme recién en el último nivel. Cara llorando. Me gustó el desafío, pero los controles se volvían frustrantes al intentar hacer movimientos precisos, especialmente por la falta de buffer en el salto. La cámara se mueve demasiado cuando el jugador se desplaza de izquierda a derecha, lo que no permite ver bien el escenario y moverse de esa manera. También encontré algunos bugs de colisiones y audio, pero se arregla fácilmente y no impactó mucho en la experiencia. Te dejo un GIF del primer bug que encontré. Te recomiendo que hagas playtest y observes la reacción de los jugadores del juego. Así te darás cuenta que puede mejorar, que funciona y se te ocurrirán nuevas ideas. Esta es la review de uno de mis compañeros y me agrada que el feeling de speedrunning que quería tener el juego haya podido ser notado. Ya saben, eso, la velocidad junto a poder usar los enemigos con plataformas y el poder acelerar de otra forma tan instantánea e incrementar velocidad o altura con cada ataque. Además de otras mecánicas oscuras, aunque también quería que fuera de exploración. No exigir velocidad pero permitirla. Por eso es que hay un inventario, como cierta forma de dar a los jugadores novatos una forma de jugar de forma distinta a la que el juego quiere. Es una de mis filosofías de diseño, no dar un modo fácil sino que permitirle al jugador explotar otras habilidades. Ya que la dificultad no es un gradiente, sino que sería más bien un espectro. Wow, ¿a qué me recuerda eso? Algunos juegan mejor ciertos juegos que otros. Creo que todos pueden explotar habilidades de distintas formas. Es cierto que no todas las habilidades van a poder ser implementadas en nuestro juego. No puedes ayudar al fan de juegos de puzzles a jugar un juego de luchas, o al fan de juegos de puzzles a jugar a un juego de plataforma. Pero se puede hacer el esfuerzo. De cierta forma, el manejo de recursos de exploración sería en el modo fácil, ya que puedes pasarte el juego sin recibir daño, o puede darte un rato más y recolectar monedas para llenar tu inventario, y así cuando sufras daño, duela menos. Siento que lo mismo que haré para el modo historia de Project Fight y bueno, un proyecto más oscuro que también estoy desarrollando. Me gusta que haya dicho de que le gusta tanto los tricks como los personajes. No había notado eso en la primera vez que escribí el guión. Realmente no sé de dónde sacó los personajes porque pensaba que yo había sido muy sutil al respecto, pero me encanta que sí lo haya notado también. Y la estética, bueno, pues soy fan de los juegos retros y en mi infancia es lo único que tenía. Más bien, mi infancia idolatraba la Game Boy. Me encantaba mucho el Mario Land 2. Y es un juego que, aunque nunca completé, algunas veces sigo jugando porque es así de divertido para mí. En general este juego tiene una vibra muy infantil, o sería más bien la palabra nostálgica, ya que de cierta forma está inspirado por ciertas cosas que me pasaron cuando era niño y como yo veía el mundo en ese entonces. Alex es como un yo de niño que se asombra por todo y que le gusta explorar, además de ser un poco gentil con la gente. Y como el mundo justo a la siguiente cuadra a la que vives puede ser muy distinto al que vivías antes. Porque eso es lo que me pasó cuando era pequeño. Me perdí una vez en la siguiente cuadra de mi casa. O sea, no estaba en una nueva cuadra. No, yo era un huevón tan pendejo que me perdí en la siguiente cuadra. Y así con todas las cosas que están inspiradas más o menos en cosas que yo recuerdo de mi infancia. Por ejemplo, un Fake Monk que era una reina amiga fue adaptada a la reina abeja. Sé que esta conversación debería ser más ida un post-mortem y debería estar hablando de lo que sería este update, pero creo que con la música y con el diseño de nivel, que también me gusta cómo he desarrollado el nivel, aunque ciertamente siento que algunos fantasmas están un poco glitchosos, siento que he hablado suficiente de eso. Y saber de que mi juego ha recibido por lo menos una pizca de atención me hace sentir de cierta forma bienvenido. Y eso, bueno, pues me hace florear como no hubiera mañana. Y saben, inicié escribiendo este guión con muy mala gana, especialmente por la falta de desarrollo en Sleepless y por lo mal que fue al proyecto de universidad. Pero esto de la atención que recibió Alex the Cat y los avances a última hora que logré hacer en Sleepless me hace sentir un poco más inspirado. Me hace sentir como que lo que hago es tiene más propósito. No tanto propósito, sino más bien tengo una meta. Que voy lento, voy dando un paso atrás algunas veces, pero otras veces voy dando también 2, incluso 3 pasos adelante. Así que eso sería todo por ahora. Seguiré haciendo lo que sé hacer. Algo mejor que hacer.